esta palabra la da nuestro Señor Jesucristo en el momento en que se aparece nuevamente a sus discípulos y les da acerca de lo que Él quiere que ellos hagan cuando ellos, como testigos de lo que fue la vida de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre encarnado, el que quitaba el pecado del mundo, Él les estaba dando las instrucciones a seguir a sus discípulos. Y esta gran comisión nos es legada a cada uno de nosotros. ¿Quién es discípulo de Cristo? ¿Quién es seguidor de Cristo? Entonces, esa directriz, esa gran comisión, ese mandato es para ti, para mí. Y en esta noche yo quiero que nosotros una vez más levantemos nuestra manito y le pidamos al Señor que nos ayude a ser verdaderos testigos, que nos ayude a ser discípulos, que nos dé las herramientas en esta noche de nosotros poder llevar a cabo esa gran comisión. Señor, delante de ti estamos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te doy por este pueblo que atendió al llamado que se le hizo. Gracias porque cada uno de ellos dejó la comodidad de su casa y se identificó, Señor, con lo que se tenía preparado esta noche para nosotros, tus hijos, aprender a llevar a cabo esta gran comisión. Yo te pido, Señor, que cada herramienta compartida, que cada dato que se esté dando en esta noche, Señor, sea grabado en nuestros corazones, no se borre, Señor, de ellos, y no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, que podamos regar la semilla del Evangelio y que las vidas que no conocen de ti, mi amado Jesús, puedan venir a tus pies. En esta noche estamos como copas boca arriba para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Para mí es un honor introducir, ¿verdad?, al joven que debe estar compartiendo con nosotros este taller. Lo primero es que es alguien que ama el evangelismo. Y me consta porque es un misionero de nuestra iglesia. Es un joven que fue a la escuela de misiones para aprender cómo llevar la palabra. Y ha adquirido conocimiento al punto tal que ya también él enseña y ayuda a preparar jóvenes. Así que para mí es de sumo gozo dejar por aquí a nuestro hermano José Orlando, el misionero, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Así que Dios le bendiga, o uno de ellos. Gloria a Dios. Amén, gracias. Dios le bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga más. Amén. Como decía Railine, para mí también es un privilegio estar con ustedes y compartir en esta noche lo que vamos a estar compartiendo acerca del evangelismo. Para la gloria y honra del Señor, durante 4 años he estado siendo parte del Ministerio de Juventud con una misión. El Señor nos ha permitido estar estableciendo su reino donde quiera que nos lleva. Y como parte de esa gran comisión, en esta noche también vamos a estar compartiendo. Y quiero presentarles un video como parte de la introducción. Si los chicos lo pueden presentar, por favor. La gran comisión de Jesús a sus discípulos. Mateo 28, del 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Esto es un recordatorio de la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Y Él nos comisionó para que mientras Él subía al cielo, nosotros no nos quedáramos a la deriva, sino que como sus hijos, que representamos el reino de Dios, estableciéramos su reino en todas las naciones, predicando el Evangelio y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo la garantía de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros que conocemos el poder majestuoso del Señor, es algo que nos basta. ¿A cuánto le basta tener al Señor consigo? Amén, gloria a Dios. Y algo que me gustaría traer a la reflexión es que el hecho del concepto de comisión va más allá de lo que pensamos. A veces pensamos que es simplemente un encuentro que se formaliza, y esto va más allá. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender cuál es la importancia de la gran comisión, por el hecho de que esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Y esta es una de las razones por las que es de suma importancia que nosotros como pueblo del Señor nos preparemos. Porque la palabra revela, nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes. Por lo tanto, aunque nosotros vamos a compartir en esta noche diversas actividades y dinámicas que componen parte de este taller, de este tiempo de enseñanza, quiero que sepan que por más difíciles o por más fáciles que se puedan ver, son tácticas de guerra, porque esto consiste en una guerra espiritual. También hay un adversario, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros también nos enseña la Biblia que debemos ser sobrios y no dejar de velar, no dejar de orar, porque Él también está atento a destruir las almas. Y nosotros como hijos de Dios, que hemos tenido la revelación del Padre, de la salvación, que hemos adquirido la salvación por gracia, también por gracia tenemos que buscar a aquellos que están perdidos, que necesitan de Dios. Por lo tanto, nos enseña la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, nos da la garantía de que en el nombre de Jesús íbamos a hacer señales y liberar a los cautivos. Una vez nosotros asumiéramos el compromiso, asumiéramos la gran comisión que el Señor nos delegó, el Señor dijo, si nosotros creyéramos en estas palabras y fueren en mi nombre, podrán echar fuera demonios, podrán sanar a los enfermos. O sea que el Señor también nos dio esa garantía a cada uno de nosotros, de que iba a estar con nosotros, pero que también íbamos a tener poder en su nombre de dar libertad a los cautivos. Por lo tanto, como ejército que somos en el Señor, que se prepara, vamos a ver algunos puntos por medio de la palabra, que es la espada del Espíritu, según Efesios capítulo 6, verso 13, que dice, capítulo 6, verso 11, verso 13, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí vemos de cuánta importancia es que nosotros tengamos una suma relación con lo que es la palabra de Dios, que según como acabamos de leer, es la espada del Espíritu. Ahora vamos a ver algunos puntos, por lo cual nosotros debemos llevar de la mano lo que es la palabra de Dios, para tener lo que es un evangelismo efectivo. Amén. Dice, el uso de los mandamientos
en el evangelismo. Según Salmos capítulo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En recientes siglos pasados, la ley de Dios, los mandamientos, fue la esencia de la proclamación del evangelio de grandes hombres de Dios, como Martín Lutero, Juan Wesley, Moody, George Whitefield, Jonathan Edwards, Carlos Spurgeon. Todos ellos dijeron que si no usamos la ley, casi con certeza, llevaremos a los pecadores a una conversión falsa. De entrada, vemos como estos hombres de Dios en su momento dieron como testimonio la suma importancia de por qué nosotros debemos usar los mandamientos. Es muy importante que nosotros llevemos de la mano lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los mandamientos son como un espejo, donde el pecador puede ver su condición pecaminosa y de total depravación. ¿Alguno de ustedes antes de venir a este lugar pasó por un espejo? Levante la mano, por favor. Amén. De igual manera, de igual manera es para nuestras vidas la palabra de Dios, porque es la que nos ayuda a mantener nuestra vida alineada. Cada vez que nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, podemos saber qué estilo de vida estamos llevando, si nuestra vida realmente es agradable delante de Dios. Entonces, de suma importancia que nosotros llevemos los mandamientos, presentemos los mandamientos a la hora de llevar a cabo un evangelismo, porque le permite a las personas ver cuál es su condición de vida, si realmente el estilo de vida que está llevando es agradable delante de Dios. Antes que alguien llegue al conocimiento de su necesidad, debe arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo. Debe reconocer que ha violado los mandamientos y que es culpable ante todo. Si el pecador no reconoce que ha violado los mandamientos, todavía es orgulloso y estará confiado en su propia justicia. Gloria a Dios. Como parte de esto tenemos algunos pasajes referentes. Uno se encuentra en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14, que dice: ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es suma importancia de que nosotros asumamos la palabra de Dios y vayamos en el nombre del Señor, porque muchas de las personas que hoy en día están viviendo una vida deliberadamente y no vienen a los caminos de Dios, es porque a veces no tienen ese espejo que es la palabra de Dios, que los ayuda a ver cuál es su condición de vida, que no les ayuda a entender cuál es la necesidad que ellos tienen del arrepentimiento. Por lo tanto, aquí hay un pueblo que en esta noche se prepara para ir a compartir la palabra de Dios, para revelarles el reino de Dios a aquellos. Porque cómo entenderán, cómo irán, si no hay alguien que le motive, alguien que le presente realmente la necesidad de la salvación que ellos tienen. Por favor, la próxima. Los mandamientos nos preparan para recibir el Evangelio. John MacArthur nos dice: la gracia no significa nada para una persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios y condenado. Por eso no tiene sentido predicar la gracia hasta que las demandas de los 10 mandamientos y la realidad de la culpa delante de Dios no sean predicadas. Aquí vemos que
las personas no van a valorar, no van a apreciar realmente la necesidad de arrepentirse, la necesidad de la salvación, si realmente ellos no conocen su condición de vida espiritual. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí. El cuerpo humano está compuesto entre un 60 y un 70% de agua. Según los especialistas, es recomendable que al día la persona tome 8 vasos de agua. Una persona que desconoce eso, que no sabe realmente la importancia que tiene el agua en su cuerpo, no va a valorar eso y cuando pase el tiempo va a sufrir la consecuencia. Hay casos de personas que han encallado en islas, en náufragos, y se han visto rodeados de agua y han muerto de sed. ¿Por qué? Porque el agua que les rodea es agua salada. Por lo tanto, de la misma manera es la realidad en el mundo. Hay personas que a veces creen que lo tienen todo, que tienen lo suficiente, que ellos son felices, que no necesitan arrepentirse, que ellos no necesitan la salvación. Y al final terminan padeciendo, terminan muriendo. La Biblia nos enseña que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros les revelemos a aquellos que no conocen el riesgo que están corriendo cuando están separados de Dios. Otra función de los 10 mandamientos es cerrar la boca del pecador que quiere justificarse diciendo: yo no soy tan malo como muchos otros. Los 10 mandamientos hace que el pecador quede culpable y bajo el juicio de Dios. También otro ejemplo que tenemos, no sé si han escuchado la historia famosa de los aborígenes de nuestra isla, cuando vinieron los españoles y los engañaron con espejitos. Les cambiaron espejitos por oro. Esa es la historia que nos han enseñado. No sé si ¿quién ha escuchado esa historia alguna vez? Ellos no valoraron el oro que tenían en sus manos porque desconocían el valor que tenía. Es lo mismo, es la realidad con aquellas personas que no conocen de Dios. Ellos no valoran la salvación, no valoran realmente lo que el Señor puso en sus manos. ¿Por qué? Porque desconocen. Pero para eso hay un pueblo que conoce la verdad y está dispuesto a ir en el nombre del Señor Jesucristo a llevar liberación, a llevar sanidad, a llevar salvación a aquellos que la necesitan. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y nosotros debemos procurar cada día presentar a Jesús como la fuente inagotable. Esta iglesia se llama Jesús Fuente de Vida, Refugio de Paz. Que la esencia del pueblo de Dios sea presentarle a Jesús como el manantial de vida, donde tú nunca vas a tener sed. A veces las situaciones de la vida son la sed que nosotros tenemos, los problemas, las enfermedades son las que causan esa sed insaciable. Pero cuando nosotros venimos a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, nunca jamás vamos a tener sed. Amén. Y debemos hacer esto por gracia, porque por gracia también nosotros fuimos salvos. No sé si alguno directamente vino del cielo de los que estamos aquí. ¿Quién vino del cielo? O sea que todos en algún momento pasamos por un proceso de conversión, donde reconocimos nuestra condición de pecados. O sea que la Biblia nos enseña a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si usted por gracia está sirviendo a Dios y ha sido bendecido, también tenga compasión y misericordia con aquellas personas que también se están perdiendo. Eso es lo que el Señor nos enseña, que seamos misericordiosos, que seamos agradecidos. Gloria a Dios. Los mandamientos también traen el conocimiento de pecado. Un paréntesis, por favor. Si tienen para apuntar, pueden apuntar las referencias bíblicas y cualquier cosa pueden preguntar, levantar la mano, sea una opinión de lo que estamos tratando, una pregunta, o si no lograron apuntar algo, también pueden decirme. Continuamos. Los mandamientos también traen el conocimiento de pecado. En Romanos capítulo 3, verso 19 y verso 20 nos enseña:
Si el hombre no es capaz de ver su condición pecaminosa y su necesidad de ser perdonado, tendrá muy poco o ningún interés de acudir a la cruz para alcanzar el perdón de Dios. Los mandamientos revelan nuestros pecados escondidos, nos ayudan a darnos cuenta que somos culpables. Si no incluimos el uso de ellos en nuestra presentación del Evangelio, el pecador no verá su necesidad de arrepentirse. Y si decide venir a Cristo, vendrá por los motivos incorrectos y por consecuencia la conversión no será duradera o genuina delante de Dios. También el proceso de santificación será puramente un esfuerzo humano por tratar de ser mejor. Yo no sé si ustedes han escuchado en estos últimos días acerca de un virus mundial que está azotando la tierra, el coronavirus. La gente ahora mismo lo que más busca es una cura, lo que están bajo ese proceso médico, quieren recibir una cura, porque ellos saben la necesidad que tienen realmente. Ese es otro ejemplo práctico de por qué nosotros debemos presentarle la necesidad a las personas de la salvación, de arrepentirse, porque tarde o temprano pueden padecer, pueden morir. Y vemos un ejemplo también en la Biblia de la mujer del flujo de sangre. ¿Han escuchado esa historia también? Decía que esa mujer andaba todo alrededor. Tenía más de 12 años, si no me equivoco, más de 12 años buscando un antídoto para sanarse, para curarse. Había gastado todo lo que tenía con tal de obtener la sanidad. Cuando las personas realmente entienden la necesidad de la salvación, cuando les modelamos la necesidad que ellos tienen de convertirse, cuando les presentamos ese espejo que es la palabra de Dios, ellos van a buscar un antídoto para recibir esa salvación, porque van a reconocer que su vida está en peligro, y para eso nosotros debemos procurar presentarle la necesidad que ellos tienen. Aquí en el punto número 3, quiero hacer un paréntesis. Dice, si no incluimos el uso de ellos, de los mandamientos, de la palabra de Dios, en nuestra presentación del Evangelio, el pecador no verá su necesidad de arrepentirse. Y si decide venir a Cristo, vendrá por los motivos incorrectos y por consecuencia la conversión no será duradera o genuina delante de Dios. Hoy en día, quise hacer un paréntesis porque hoy en día vemos realidades, no sé cómo decirlo. Hay veces jóvenes, eso abunda más los jóvenes, por eso usé el término de jóvenes. Hay muchas veces que muchos jóvenes vienen a los caminos de Dios por una chica. Me gustó esa joven, yo voy a la iglesia, o viceversa. Ese joven me gustó, yo voy a la iglesia y me voy a convertir. Esa es una forma errónea de venir a los pies del Señor. Usted no puede, su convicción no puede estar basada en una persona. Su convicción no puede estar basada en un interés. Usted tiene que hacerlo porque usted reconoce la necesidad que tiene de Dios, la necesidad de la salvación. Eso es muy importante y tenemos que tener cuidado con eso. Y si alguna persona lo hizo por ese medio y en el camino del Señor hizo su obra, también gloria a Dios, pero no es la forma adecuada. Otro propósito de los mandamientos es encerrarlo todo bajo pecado, para que podamos ver que somos pecadores. Los mandamientos son un profesor que te enseña y te dice, eres culpable y necesitas hacer algo al respecto. Los mandamientos te persiguen y te condenan hasta llevarte a la cruz, donde está Cristo crucificado, pagando en tu lugar por tus pecados y justificándote por la fe. Tenemos una referencia en Gálatas capítulo 3, verso 25. Jesús declaró que Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Otra referencia bíblica en Mateo capítulo 5, verso 17.
y que ni siquiera la parte más pequeña de ella pasaría. Hoy en día vemos cumplimiento de todo eso, amén. Su función es destruir la justicia propia y traer a los pecadores a la cruz. La mayoría de las personas que no han hecho una conversión de fe siempre tienen un porqué, una razón por la cual no vienen a los caminos de Dios. Y la mayoría se justifican, dicen, no, porque que yo soy bien, yo hago obras de bien, yo ayudo a los necesitados. Eso no es suficiente para que usted alcance la salvación. Eso es algo como ciudadano apreciado, pero eso no te determina la salvación. Nosotros tenemos que reconocer y declarar con nuestra boca que nuestro Señor es Jesucristo, que nuestro Dios es Jesucristo. Y eso es lo que realmente hace una diferencia, no el hecho de que tú hagas algo para ser salvo, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se justifique. Por lo tanto, si alguna persona cree que está siendo salva por lo que hace, está equivocado. Es por gracia, es por su misericordia. El juez en la corte, al testificar de uno a uno, podrás encontrarte más de uno que te diga, sé que soy culpable, pero creo que iré al cielo. No sé si alguna vez han escuchado a alguien que dice, yo voy al cielo de todo modo, no importa que yo sea cristiano, porque el que al final es Dios que decide. Y es así realmente. Pero no determina la salvación. Normalmente esto es así porque el pecador piensa que Dios es bueno y que Él pasará por alto el pecado en su caso. Pero dile algo así. Es una suposición. Imagina que estás ante un juez en un caso criminal y el juez tiene todas las evidencias en tu contra. Él sabe que eres un asesino y que has mentido para evadir la justicia. Si él es un buen juez, no puede dejarte ir. Él debe asegurarse de que si eres culpable seas condenado. A veces las personas también usan eso como punto de partida para justificarse. Dicen, no, porque es que el Señor es bueno y el Señor, Él no me va a castigar ni nada de eso. Nosotros sabemos que nuestro Señor es bueno y como declara esta suposición, también nuestro Señor es justo. Y dice, como nuestro Señor es justo, Él hace justicia. Si usted hizo lo mal hecho y no se arrepintió, usted va a pagar. No es posible que una persona que no conoce a Dios y que vive una vida muy deliberadamente cree que al final del camino todo le irá bien, que la salvación el Señor se la dará, porque Él, por un simple deseo que esa persona tenga, de decir no, porque es que el Señor no es malo, el Señor, Él me dará la salvación. A veces ese punto de partida, las personas lo agarran para aferrarse y para encubrir su estilo de vida. Y la aplicación de esto es, así también, si Dios es bueno, Él debe, por naturaleza, castigar a asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios y todos aquellos que viven en rebelión a la luz interior que Dios ha dado a cada hombre. Sabemos que lo que hace a un juez que sea bueno no es el hecho de que pase por alto tu estilo de vida tu estilo de vida erróneo, sino que Él cumpla realmente porque Él es bueno. Y si Él es bueno, Él hace la justicia. Por lo tanto, es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Si nuestro Dios es bueno, por lo tanto, nosotros siendo pecadores también, tenemos que pagar. Pero todo tiene un stop. Hay un paréntesis en todo esto, y es cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios. Según Martín Lutero, Satanás, el Dios de toda disensión, incita a diario nuestras sectas, pero hay una, la última de todas, la cual de todas las demás nunca preví, o prevé que viniera a parar, enseñar, que los hombres no deben ser aterrorizados por la ley, sino que con cuidado deben ser exhortados por la predicación de la gracia de Cristo.
La palabra de Dios, la ley de Dios, no es para condenarnos, hermanos. Hay que tener eso muy en claro. Sino es para prevenirnos, es una prevención. Es como un GPS que usted activa en su vehículo para que lo oriente y lo guíe a su destino final. De la misma manera, tenemos la palabra de Dios, los mandamientos, como esa referencia para que nos lleven a vivir una vida conforme al Señor, conforme el Señor quiere que nosotros la vivamos. No es que el Señor quiere condenarnos, no es que el Señor quiere mandarnos al infierno, no es que el Señor quiere, porque nosotros somos su creación, somos su imagen y su semejanza. Y la tenemos ahí como referencia para ver qué estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. El uso de los mandamientos. El uso de los mandamientos en el evangelismo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, disculpen hermanos, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pablo usaba la ley para persuadir a las personas y también las profecías para dirigirse al intelecto. Los mandamientos son como un choque de electricidad generado por el Espíritu Santo que sacude la conciencia volviéndola a la vida, provocando que brille su luz sobre el corazón del pecador. Esto es una muestra de personajes bíblicos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que usaron la palabra de Dios como punto de partida para predicar el Evangelio. O sea, no era algo al azar, siempre fueron guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. El uso de los mandamientos en el evangelismo, continuación. De la santa ley de Dios no se escapa nadie, nos incluye a todos como pecadores. Y por consecuencia, muertos y separados de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Ahí le va dejando la referencia, si quieren la pueden apuntar. La Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Todos de una forma u otra hemos violado algunos de los mandamientos. Y con ello haber violado uno, somos culpables de todos. Según Santiago capítulo 2, verso 10. Cuando un pecador viene a la cruz de Cristo y es nacido de nuevo, se convierte en un partícipe de la naturaleza divina. No por sus méritos, sino porque en Cristo Él es hecho perfecto y entonces satisface las demandas de una ley perfecta. El primer uso de los mandamientos es manifestarle al hombre su culpa, como habíamos mencionado. Cuando Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle los mandamientos para mostrarle cuán culpable y en qué peligrosa posición se encuentra. Los mandamientos sirven para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. La mayoría de los hombres, cuando se reconocen culpables, prometen que se reformarán y dicen: he sido culpable y he merecido la ira de Dios, pero en el futuro voy a acumular muchos méritos que compensarán todos mis viejos pecados. Esta es una típica frase que escuchamos. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que piensan que tras un erróneo estilo de vida pueden justificarlo con buenas obras. Y a veces esto lo usan para jactarse de sí mismos. Decir, bueno, ya yo hice lo mal hecho, haciendo lo bueno, yo me convierto en una persona diferente. Pero al punto de creer que con eso
están obteniendo la salvación por parte de Dios. Decíamos anteriormente que la salvación del Señor es por su gracia y por su misericordia. Y esta viene por medio de nuestro arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos. O sea, esto no es que usted diga que, bueno, si yo hice lo mal hecho, yo ahora... Por ejemplo, hay casos muy vitales. Hay personas que tienen una vida muy errónea, muy desbordada. Dicen, yo voy a la iglesia y yo voy a dar una buena ofrenda y con eso todo quedó cubierto. No sé si han visto algunos casos así. Eso pasa. Hay gente que creen que yendo a la iglesia, ayudando a niños en un orfanato, ya están justificando su erróneo estilo de vida. Y esto no es así. Solo nosotros arrepintiéndonos y reconociendo nuestros pecados delante de Dios, somos perdonados y alcanzamos su gracia. Antes de salir a evangelizar, aquí donde se congelan las aguas, donde se condensan, examínate primero antes de evangelizar a otro. Esto es muy importante. Si queremos ser efectivos al testificar, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe y si estamos viviendo conforme un genuino arrepentimiento. Tenemos una referencia en 2 de Crónicas 3, segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 5. Si quieres que Dios te use como instrumento en la salvación de otros, debes procurar vivir en santidad. Según 2 de Timoteo capítulo 2 verso 21 y también según el libro de los Salmos capítulo 51 del verso 7 al 13. Examínate y ponte a prueba cada día, y ponerte a prueba cada día debe ser tu meta más alta, tu caminar con Cristo. Esto es de mucha importancia, mis hermanos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos ministrar salvación, liberación, si nosotros estamos atados, si el Señor no mora en nosotros. Por eso debemos tener en cuenta que nuestro estilo de vida esté innato delante de la presencia de Dios, intacto. Hay un dicho por ahí que dice que Jesús oraba para no volver a orar. ¿En qué consistía este dicho? O sea, ¿cuál era el punto de partida? Que Jesús paraba toda la noche orando en el monte, y cuando le traían a los enfermos, a los endemoniados, Él solo daba la palabra. ¿Por qué? Porque aún siendo hijo de Dios, Él también mantenía esa intimidad y esa comunión con el Padre. A veces, cuando se presentan situaciones, tanto seculares como espirituales, a veces nos volvemos locos, hermanos. Y la diferencia entre la situación que el Hijo de Dios está viviendo con el estilo de vida espiritual es que realmente cuando tú estás conectado con Dios, las cosas surgen así. ¿Por qué? Porque tú tienes un acceso directo al Padre. Y cuando tú tienes un acceso directo al Padre, las cosas se dan porque el Señor ha prometido que si nosotros vivimos en Él, si nosotros permanecemos en su voluntad y somos unos en Él, Él cumplirá su propósito para la gloria y honra de Dios. Por lo tanto, debemos procurar tener un estilo de vida alineado delante del Padre antes de salir a las calles, a llevar liberación, a llevar sanidad, a liberar a los cautivos. Ahora, a continuación, tenemos unos ejemplos prácticos de evangelismo. Quiero que presten mucha atención. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a dejar, como parte de lo que estábamos continuando, a nuestra hermanita Fiorella por aquí, que ella le va a exponer cuál es la importancia, como estábamos mencionando, de llevar muy de la mano lo que es la palabra de Dios
lo que es la palabra de Dios con nuestro estilo de vida y también a la hora de salir a llevar el evangelio, para tener un evangelio efectivo. Y esto es semejante a un padre de familia que tenía un terreno y por las altas deudas lo había perdido. Con el tiempo trabajó mucho la tierra y lo que consiguió le alcanzó para comprar un pequeño terreno. Se dio cuenta con el pasar de los días que ese terreno no servía para lo que él quería, que era para cultivar la tierra. Era un terreno muy, muy pedregoso. Y lamentándose por esa situación, estaba comentándole a un amigo el error que había cometido y toma una de las piedras que tenía su pequeño terreno. Y cuando él le pasa la roca a su compañero, se queda sorprendido y dice, pero no sabe lo que es esto. Y él dice, no sé, no entiendo. Él dice, esto es una piedra preciosa y esta piedra preciosa tiene mucho valor. Con el pasar de los días se dieron cuenta de que el terreno estaba minado de piedras preciosas. De igual manera es la palabra de Dios. A simple vista parece muchas veces que no es entendible, que es difícil, pero es como un terreno con muchas profundidades, con muchos tesoros. Y es de suma importancia de que nosotros llevemos de la mano la palabra de Dios, porque nosotros así obteniendo esos preciosos, invaluables, también vamos a tener para proporcionarle a los demás que necesitan de Dios. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más. Amén. Bueno, mi parte por acá va a ser bien resumida, porque ustedes tienen en su mano todos un material. Ese material en la última hoja tiene unas preguntitas. Como decía el hermano José Orlando, nosotros sabemos que es a través de la palabra que vamos a poder mostrar a Jesús, ¿verdad? Si yo no conozco la palabra, si yo no conozco lo que el Señor ha establecido para mí como cristiano, si no conozco ese camino que la Biblia me indica que debo caminar, ¿cómo yo voy a poder mostrar a Jesús de la manera correcta? Y si yo predico un Jesús de la manera incorrecta, voy a tener personas con las intenciones incorrectas dentro de la iglesia. Entonces, por eso es la importancia de cimentarnos en la palabra del Señor. Cimentarnos en lo que realmente Jesús desea que llevemos a las calles. Amén. En la última hoja hay unas preguntas que muchas personas suelen hacernos. Entonces aquí le hemos dejado básicamente este material para que usted conozca cómo responder esas preguntas. Cuán hermoso es cuando una persona con una necesidad se le acerca y usted bíblicamente puede hablarle de Dios. Amén. Hoy particularmente a mí me pasó algo muy similar, donde una persona me decía, ¿cómo yo escucho a Dios? ¿Cómo yo escucho a Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Yo le decía, abre tu Biblia y Él te va a hablar. Es la forma más tangible en que podemos escuchar la voz de Dios. Porque ¿qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la Biblia? Y si queremos conocer la voz de Dios, ¿qué debemos de hacer? Y si queremos llevar la voz de Dios, ¿qué debemos de hacer? Conocerla. Porque si la conocemos, podremos hablar de Jesús y a través de eso vamos a poder traer personas al camino correcto, que es el camino de la salvación. Así que básicamente fue un poco resumido, porque entendemos que todos aquí sabemos la importancia de la palabra de Dios. Amén. Porque esta iglesia se cimienta en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a continuar ya para ir cerrando con el hermano José Orlando este taller. Amén. Le decía anteriormente que íbamos a presentar algunas dinámicas, algunos ejemplos prácticos que podemos implementar para tener lo que es un evangelismo efectivo. Y como primer punto de partida está lo que le llamamos la ventana 4:14. Y yo quiero que los chicos le presenten un video que tenemos.
ventana 414 es una ventana demográfica que representa a los niños de 4 a 14 años de edad. Esta edad es un rango único porque es la etapa en la que están más abiertos al Evangelio. Spurgeon dijo hace muchos años, la capacidad de tener fe es más grande en el niño que en el adulto. Y la investigación a través de los años ha demostrado que un porcentaje muy alto, quizás 8 de cada 10 personas, hicieron su decisión por Cristo durante esta etapa. Así que es una ventana de oro solo en términos de la apertura para responder al Evangelio. Hemos visto esto en nuestros propios niños. Casi todos han creído durante las edades de 4 a 14 años. También, durante este lapso de tiempo, su cosmovisión es formada, y lo que les influencia en la toma de decisiones. Al final de este periodo, su cosmovisión ya estará formada y establecida. Así que por esto es tan importante. Este es un grupo etario donde son más sensibles al Evangelio. Su forma de pensar se forma durante estos años y están dispuestos a recibir cualquier clase de opiniones e ideas. Por lo tanto, es hora de asegurarnos de que las ideas que están recibiendo van a ser útiles para que puedan servir a Dios más allá de los 14 años de edad. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes entendieron el video? A veces nosotros, a la hora de llevar a las calles y en cualquier rincón un evangelio, asumiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces enfocamos el potencial del evangelismo en los adultos y en los jóvenes. Pero como explicaba este video, la ventana 414 se refiere a la edad desde los 4 a los 14 años. Se dice que el 70%, más del 70% de todas las decisiones de los niños se dan en ese plazo de edad, desde 4 a 14 años. O sea, la mayoría de las decisiones importantes que hace un niño en su vida se dan en ese plazo de tiempo. Y por eso es muy importante de que los niños, uno esté asegurado de que los niños están recibiendo cosas buenas, sean educados, y sobre todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. También un estudio revela que el 3% de la mayoría de las iglesias solo se enfocan en los niños. Yo no sé si alguno de ustedes, de los que están aquí, son resultado de una escuela bíblica. Levante la mano. ¿Ustedes ven? O sea que es de mucha importancia que se tome a cuenta comenzar evangelizando a los niños, porque ellos son los que vienen creciendo, ellos son la simiente. Y muchas de sus decisiones fueron tomadas a partir de ese punto de partida. Muchos niños aún recuerdan, muchas personas hoy en día adultas recuerdan coritos que le cantaban, recuerdan la mata donde los reunían a todos, las golosinas que le compartían. ¿Por qué? Porque estaban en una etapa de transición, donde lo que más ellos hacían era como una esponja, absorber. Por lo tanto debemos procurar instruir a los chicos, a los niños, desde temprana edad, como lo dice este ejemplo de la ventana 4:14, desde los 4 a los 14 años de edad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Hay un dicho por ahí muy famoso que dice que árbol viejo jamás su rama endereza. ¿Lo dije bien? Árbol torcido jamás su rama endereza. O sea que también muchas de las delincuencias, muchas de las lamentables situaciones que vemos en nuestra sociedad se debe a la formación de esos muchachos. Por eso es muy importante que a la hora de llevar el evangelio no enfoquemos todo el potencial solo en los adultos. Cuando usted ve a un niño, agárrelo, jálelo, comparta con él la palabra de Dios, invítelo a una escuela bíblica, invítelo a la iglesia, porque usted puede estar haciendo la diferencia. Y un ejemplo práctico de esto lo encontramos en la Biblia, cuando el Señor llamó a aquellos jovencitos como Samuel, como David. Eran jóvenes, y lo menos que quizás se imaginaba la gente de su alrededor es que estaban frente a profetas de toda la nación y frente a uno de los reyes hasta la actualidad que se estima que es David.
el mejor rey que ha pasado por todo el reino de Israel. El niño que quizás estaba allá. Entonces debemos tener eso en cuenta, mis hermanos. Ahora, a continuación, algunos ejemplos. Si pueden volver a la diapositiva, por favor. Algunos ejemplos de lugares potenciales. Algunos de ellos ya son clásicos. Cuando muchas veces pensamos en evangelismo, misiones, pensamos en lugares como eso. Y no lo descartamos porque realmente son lugares donde hay mucha necesidad de Dios. Las cárceles y los hospitales. Es un punto de partida muy importante porque allí hay personas que necesitan de Dios. Tanto con sus palabras que usted pueda compartirles, pero también mostrando la generosidad, la misericordia, la hospitalidad. Lo siento. El Señor Jesús enseña en su palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la Biblia tiene muchos ejemplos también muchos ejemplos de la hospitalidad. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de Dorcas? En la Biblia, la forma en cómo esa mujer servía a los demás era un testimonio, era una forma de predicar también al Señor. Y el Señor en una ocasión también relata la Biblia que mientras Él estaba predicando, la gente estaba buscando su milagro como de lugar. Le había caído la noche y le dicen los discípulos, despáchalo porque ya estamos comiendo, vamos a cenar y no hay para todos. Despache a esa gente. Y Jesús le dice, pero denle de comer. Solo tenemos 5 panes y 3 peces. ¿Cierto? ¿O 5 panes? En fin, el Señor multiplicó esos panes y esos peces. ¿Y qué mostró con eso? Misericordia y compasión. Y esa fue una forma también de predicar el evangelio. O sea que cuando también usted ve a una persona necesitada, usted puede con la hospitalidad mostrar misericordia, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Gloria a Dios, aleluya. También en las escuelas y en los parques, decíamos acerca de los niños, la ventana 14. También tenemos los parques, son centros donde las personas transitan mucho. Los semáforos y también lo que le llamamos, puede pasar por favor. Hay unas dinámicas también en donde las personas aprovechan que las personas no pueden transitar y en ese plazo de tiempo, que puede ser 1 o 2 minutos y en otros casos hasta 5 minutos, poner un mensaje como ese: Jesús te ama. Y también hay otros casos donde las personas agarran lo que es esquinas, puntos céntricos, puntos específicos de una urbanización, un barrio, y también instala lo que le llaman culto relámpago también. La siguiente, por favor. Otra forma también es en las calles, decíamos, los parques. En los parques usando carteles para que la gente que vaya pasando decida si quiere una oración también, si quiere que usted hable con él, porque también hay muchas personas transitando en la calle que parecen que están muy normal, pero traen consigo muchos problemas y a veces uno le brinda esperanza con estos mensajes. La siguiente, por favor. Estábamos mencionando acerca de la hospitalidad, que prácticamente también aplica en lo que es los trabajos comunitarios. También los trabajos comunitarios aplican a la hospitalidad. En el ministerio en el que yo he participado también hemos hecho ese tipo de actividades también para que la gente vea que como hijos de Dios también nosotros podemos extendernos ayudando a la comunidad haciendo hospitalidad. Esa actividad llama mucho la atención por el nombre, que le llaman el chocolate del amor o de esperanza. Y eso consiste desde las 5:30 a 6 a.m. Tomar un punto muy transitado para proporcionarle a las personas que van camino al trabajo, ya sea un desayuno, y a la vez aprovechar los mismos carteles y decirle: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, orar por las personas. Porque a veces
cogemos horas regularmente, o en su mayor parte, las horas de evangelismo son durante la tarde. Y a veces no hay oportunidad para predicarle a aquellos que van de trabajo, porque se van muy temprano y regresan en la mayor parte muy tarde. Entonces esas personas no tienen la oportunidad de escuchar a Dios. Entonces qué buena ocasión, desde muy temprano en la mañana, 6:30, 5:30, usted proporcionarle un chocolate, un jengibre, un té, un café, y decirle a esa persona si puede orar por ti. Y en muchos casos también deciden aceptar al Señor. Porque hay personas también, como decíamos, que van con esas necesidades. A veces hay personas de eso que solo necesitan un empujoncito para aceptar al Señor. Y qué bueno cuando el pueblo de Dios abarca todas las horas, todas las áreas. Amén, gloria a Dios. Ahora, como parte de las presentaciones, también vamos a presentarle otras dinámicas en las que Liane me va a ayudar, por favor. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Ezequiel, si quiere puede ir buscando la cosa. ¿Cuántos tienen este llaverito? Vamos, es algo que todos me van a ayudar. Eso es una forma, vamos a decirlo, el tratado moderno, vamos a decirlo así. Quiero que me ayudes. Vamos a empezar. El negro. Cada color que hay ahí tiene un significado. El negro representa lo que es el pecado. Representa el pecado que nos separa a ti y a mí de Jesús. Pero vino un hombre a este mundo que derramó su preciosa sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Y cuando fuimos salvos, cuando esa sangre se derramó para que nosotros fuéramos salvos, esa sangre nos hizo limpio, nos purificó. Eso es lo que representa el blanco. Entonces, cuando fuimos purificados, somos una nueva persona. Tenemos pensamientos nuevos. Y como tenemos pensamientos nuevos, tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza de que algún día estaremos allí en el reino de los cielos, que se representa el amarillo. Entonces, vamos conmigo. El negro, el pecado. El rojo, la sangre. El blanco purifica la pureza. El verde, la esperanza. Y el amarillo es que algún día estaremos allá en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Otra idea de poder evangelizar, Ezequiel, si puedes venir, es esta ruleta. A la hora de poder de llegar a evangelizar, podemos hacer lo que es esto. Podemos hacer diferentes ruletas. Esto se llama la ruleta de la salvación o la ruleta de la verdad. A la hora de ya presentárselo al amigo, esa es una forma dinámica, le podemos decir: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Quieres participar en este concurso? Entonces el amigo dice, le gustaría, entonces vamos, tienes que moverla para ver en qué caes. Vamos a girar la ruleta. Entonces vamos a ver en qué cae. Dice esperanza. Entonces usted, cuando tenga esto, le va a explicar a él qué significa la esperanza. Bueno, mira, la esperanza significa de que algún día nosotros, los que aceptamos a Cristo como Salvador, vamos a estar allá en el reino de los cielos con Él. Entonces, así, usted al final, cuando termine, le puede dar a esa persona lo que es este llavero. Esos llaveros no lo tienen, pero sí tenemos la idea de que atrás de cada tarjetita le vamos a poner su significado y que también vamos a poner otra tarjetita donde va a estar el nombre de la iglesia, la dirección, y para que esa persona sí pueda asistir y pueda venir. Esa es una forma. Algo de lo que también se estaba diciendo, de lo que ya hemos hablado, y algo más rápido, es algunos errores que nosotros hacemos que no debemos hacer a la hora de evangelizar. Uno de esos errores es que no podemos ir a evangelizar si no tenemos un plan. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener una lista hacia qué norte vamos, hacia qué lugar vamos, qué vamos a decir, cómo vamos a estar identificados. Usted no puede ir a evangelizar si no tiene un plan. Otro error es que no puede hablar más de la cuenta. Una persona que usted va a evangelizar es una persona que a veces puede estar ocupada, que necesita algo, entonces usted no puede ceder más. No puede, yo quiero hablar tanto de Jesús, pero no hable tanto que esa persona pueda sentirse aburrida y a veces no pueda dar el sí de que acepta. Otro error es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si sabes que la persona
que tiene una necesidad, necesita de Cristo, háblale hoy. Si sabes que hay una persona que no se siente bien, hazlo hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque puede ser que esa persona, el vacío que necesite, lo que necesita, la palabra que necesite, puede ser que la necesite hoy. Así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Amén. Amén, gracias. Mis hermanos, una de las importancias de implementar estas dinámicas y estos objetivos y estas actividades dinámicas es por el hecho de que es una forma de captar la atención y a la vez la confianza de los espectadores. La mayoría de gente, cuando está transitando por la calle, usted le dice, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama. Hay muchos que por cortesía se detienen a escucharte. Pero hoy en día vivimos un evangelio maltratado, donde la gente piensa que el que te viene a predicar, te viene a condenar, te viene a decir sin número de cosas que realmente tú no quieres escuchar, cosas que quizás te alejan más de Dios antes que acercarse. Entonces esto es lo que le llamamos rompehielos. Son formas dinámicas para llamar la atención, para interactuar con las personas y para ganar su confianza. A veces para usted ganarse la confianza de una persona, usted tiene que esperar 1, 2, hasta 3 meses para poder ganar que esa persona lo escuche o quiera contarle alguna situación que esa persona esté viviendo. Entonces, cuando usted usa quizás métodos que puedan parecer atractivos, que usted pueda interactuar con esa persona quizás le llame la atención eso, y quizás va a tener una percepción diferente, porque muchos de los jóvenes y también de los adultos ya grandes, dicen que el evangelio es aburrido. No sé si han escuchado eso, que la mayoría de la gente tiene esa percepción. Ay no, tú vas a dedicar tu juventud en la iglesia. O otros dicen, tú perdiste tu juventud en la iglesia. Y realmente podemos decir que nosotros en el Señor nos gozamos. Aún tenemos el gozo de la salvación. ¿Cuánto lo tienen? Entonces, nosotros podemos también influenciar a los demás, diciéndole que nosotros nos podemos gozar, y nosotros tenemos un sinnúmero de actividades también que podemos hacer, en las que podemos armonizar, en las que podemos tener compatibilidad también como jóvenes, como adultos, como damas, como caballeros, como niños, que nos podemos gozar en el Señor. Y podemos sacar de la mente de las personas ese falso concepto de que en la iglesia solo se va a pasar más rato, a perder tiempo, a botar el golpe. No es así realmente, no es así. Y como parte de los ejemplos que le estamos presentando, tenemos ese es un formato de una hoja de registro, y tiene como objetivo que es que cuando vayamos a compartir la palabra de Dios en las calles, nosotros podamos tener una hoja de apuntes, porque muchas veces esas personas desean recibir a Cristo, y a veces no hay una forma de cómo darle seguimiento, o quizás esa persona no reciba a Jesús en su corazón, pero sí quiere que usted ore por él, que lo visite, y es bueno que usted lleve a mano una hojita para apuntar cuando sale a la calle, cuando está evangelizando. También tenemos un tratadito del corazón. Algunos de ustedes pudieron recibir ese corazoncito. ¿Quiénes tienen ese corazoncito? Ok, ese es un método también de evangelismo, de presentarle a las personas también, de hacerle reflexionar acerca de su condición, de su corazón. La Biblia dice que aquellos que verán a Dios son los limpios de manos y puros de corazón. Entonces tú le traes reflexión a las personas, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón apto delante del Señor? Por favor, la siguiente. Estamos terminando ya. Anteriormente habíamos ya compartido esta idea. ¿Quiénes la recuerdan? Es acerca del tratado que está basado en la pregunta del millón. Ustedes saben que muchas de las personas en su diario vivir tienen una pregunta acerca de, wow, ¿y cómo esa gente hicieron eso? ¿Y cómo esos científicos lograron eso y todo lo otro? Una de las preguntas más comunes es, ¿quién hizo a Dios? Es una forma de interactuar con las personas.
es un rompehielo también. Entonces, la pregunta del millón que usted le haría a la persona, después que usted interactúe, es, ¿tú irás al cielo? ¿Estás preparado para ir al cielo? Entonces usted va a poner a esa persona a preguntarse eso, si realmente su estilo de vida es apto para ir al cielo. Esa otra tarjetita se la dimos. ¿Quiénes la tienen? Es acerca de la ilusión óptica. Si pudiera ponerla frente a su cara, por favor. Póngala frente a su cara lo que la tiene. Okay. Póngala. Ok, necesito un voluntario aquí, por favor, para que tengan la idea. Alguien que tenga la tarjetita, por favor. Ok. Ponla allá. ¿Cuál es más grande? La roja. Cámbiala. ¿Cuál es más grande? ¿Y qué pasó ahí? No sé. Eso es una ilusión óptica. Son del mismo tamaño cuando en la junta. Es una forma también de interactuar y demostrar a las personas que a veces por nuestra vista podemos ser engañados. Y la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que usted le pregunta a la persona, si yo te pagaría $1.000.000 por tu ojo derecho, ¿tú me lo darías? Va a decir, no, pero... No. Y si te doy 20 por los dos ojos, te va a decir, no, porque ¿de qué me vale tener todo ese dinero si no voy a ver cómo lo voy a gastar, cómo lo voy a disfrutar? O sea, esa persona que hizo ese comentario está acorde a la palabra, porque dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Esta es la misma dirección. Pero también la Biblia nos enseña algo más importante. La Biblia dice que más vale al hombre perder un ojo que teniendo los dos ser echado. Ok, vuelvo al formato. Okay. Más vale al hombre perder un ojo o perder los dos ojos que perder su alma y no ir al cielo. O sea que algo más importante que los ojos es el alma. El alma. Por lo tanto, ya usted va interactuando con esa persona diciéndole, pero hay algo más importante que tus ojos, que es tu alma. Entonces, ¿dónde va tu alma después de la muerte? ¿Irás al cielo? Son formas de interactuar. Porque esta forma de adentrar al Evangelio la estamos compartiendo con ustedes. Porque no en todos los lugares la persona va a ser abierta a escuchar el Evangelio. No todas las personas, desde que usted le habla a la persona, Cristo te ama, hay personas que como que tienen odio a esa palabra, porque que están cansados, supuestamente están cansados, no quieren escuchar. Entonces, esas son formas de adentrarse, a socializar con la persona, a ganarse su confianza. El Señor me ha permitido estar en lugares donde la persona por nada del mundo es abierta al Evangelio, las personas son muy cerradas. Y esos son métodos, y son métodos que han tenido muchos resultados. Y no me lo creerían, que eso parece un jueguito y todo, pero fueron mucha la vida alcanzada por esos métodos. Fueron muchas para la gloria de Dios. Así que hermanos, pongan esto en práctica. Otro método muy importante es usar también este tipo de tratados, de tarjeticas. ¿Por qué? Porque usted a la vez que le proporciona un mensaje, también puede poner referencia de la iglesia. Y ya eso lo han hecho aquí. Cuando se va a evangelizar, si usted va a diseñar un tratado, sería bueno y recomendable que usted le proporcione las referencias de este lugar, un número. Porque quizás esa persona de su casa quiere tener una referencia para venir al lugar. Wow, esos jóvenes como que me llaman, tienen algo que yo necesito, como que ese gozo, no sé. Entonces, si ellos ven la dirección del lugar de donde usted viene, ellos quizás dicen, yo tengo que ir a ese lugar, porque yo tengo que saber qué es lo que tiene esa gente, que yo no necesito. Y si también necesitan una oración o algo y ven el número de teléfono del lugar, también se motivan a llamar, porque entienden que lo que nosotros tenemos, ellos lo necesitan. Entonces usan esa referencia también. Y para terminar, tenemos otro video más. Y ese video consiste con aclarar algunas cosas.
y es acerca de la esfera de la sociedad. Muchos de nosotros decimos, bueno, me pareció, páusalo por favor, me pareció bien todo lo que compartieron, muchas dinámicas, gloria a Dios por todo eso, pero yo no tengo tiempo, mi trabajo yo no tengo tiempo, mi estilo de vida es muy ocupado, yo no tengo tiempo. Yo le tengo una respuesta a ese tipo de comentarios. Vamos a ver el video, por favor. It was August 1975, and the Lord had given me that day a list of things that I had never thought about before. He said, this is the way to reach America and nations for God. En cada ciudad del mundo hay una batalla invisible por el dominio de la creación de Dios y de las almas de las personas. Esta batalla se libra en 7 frentes estratégicos que se levantan como montañas sobre la cultura, le dan forma e influencian en su destino. A través de los años, la Iglesia poco a poco se ha retirado de su lugar de influencia en estas montañas, dejando un vacío llenado ahora por la oscuridad. Cuando perdemos nuestra influencia, perdemos la cultura. Y cuando perdemos la cultura, fallamos en avanzar el reino de Dios. Ahora, una generación entera se encuentra con una necesidad inmensa. Es tiempo de luchar por ellos y recuperar estas esferas de influencia. La esfera de gobierno, donde la maldad o el bien son restringidos o respaldados. La esfera de la educación, donde se les enseña la verdad o la mentira acerca de Dios y su creación. La esfera de los medios de comunicación, donde la información es interpretada a través del lente del bien o del mal. La esfera del arte y el entretenimiento, donde los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas. La esfera de la religión, donde las personas adoran a Dios en espíritu y en verdad, o se conforman con un ritual religioso. La esfera de la familia, donde la bendición o la maldición es traspasada a las siguientes generaciones. Y la esfera de la cual todos dependen, la esfera que alimenta y financia a todas las demás esferas, la esfera de la economía, donde las personas construyen para la gloria de Dios o la gloria de los hombres, donde los recursos son consagrados para el reino de Dios o capturados para el poder de las tinieblas. Los que tienen el control de esta esfera tienen mucha influencia en nuestra cultura. En los últimos 50 años hemos visto la decadencia moral más rápida en la historia de la humanidad. La cultura que hemos heredado de nuestros antepasados se está desintegrando ante nuestros ojos. ¿Qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Mientras las 7 esferas estén en manos de los enemigos del Evangelio, nuestra sociedad será destruida completamente. Los esfuerzos para avanzar el reino de Dios quedarán obstaculizados. Imagínese si el pueblo de Dios recuperara sus ciudades y los gobiernos, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación y la educación. Si recuperáramos la familia y también la influencia religiosa. Esto es posible, pero primero debemos movilizar al pueblo de Dios. Es urgente que capacitemos y entrenemos a la Iglesia para influir en las 7 esferas. El movimiento de Dios para transformar nuestras naciones ya ha comenzado. Cientos de miles de líderes en todas las ciudades del mundo se están capacitando para atender las necesidades en cada una de las 7 esferas.
El 80% de las personas que trabajan en el mercado creen en Dios. 78% cree que la espiritualidad es importante. El 70% dice que su fe tiene un significado y le da propósito en la vida. Un gran ejército de Dios está esperando tomar un compromiso para salir a la batalla y conquistar sus esferas de influencia. Sin embargo, este ejército estratégico en gran medida ha sido dejado e inclusive ignorado por la Iglesia. Más del 90% de los miembros de la Iglesia no se sienten capacitados y equipados para aplicar la fe bíblica en su día a día. Es hora de recuperar las 7 esferas y llevar a Cristo a nuestra cultura y verla transformada. COICON, a través de sus congresos continentales, se suma a esta estrategia de las 7 esferas para movilizar y capacitar a la Iglesia para la transformación de Latinoamérica. Levanten la mano las esferas de la sociedad que están aquí. La esfera de la familia, la esfera de la educación, la esfera de la economía, de las artes y el entretenimiento, la esfera de gobierno, la esfera de los medios de comunicación que está aquí, la esfera de la iglesia, la religión. O sea que si cualquiera de estos métodos ustedes lo encierran en un llamado que se haga evangelizar, tengo para decirle que el evangelismo va más allá que un llamado que se haga a la iglesia. El evangelismo consiste, la gran comisión consiste en nosotros ser la luz en cualquiera de estas esferas, en cualquiera de nuestros entornos donde nos encontremos. Nosotros debemos ser la gran comisión y propagar el evangelio. Y el Señor nos dice en su palabra, con esto entrego: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes, mis hermanos, son luz, ustedes tienen que predicar el evangelio y no limitarlo a un llamado que se haga, sino ser luz donde quiera que estén. Recuerden, todavía no he visto el primer técnico que prepara un zócalo, un bombillo, para ponerlo debajo de una cama. ¿Han visto eso alguna vez? Sino para ponerlo en las alturas, para que ilumine todo su entorno. Por lo tanto, tú eres luz. Y con eso entrego. En los últimos años hemos tenido un total de 54 homicidios en la ciudad de San Cristóbal. 16 suicidios, 53 accidentes de tránsito causando muerte, todo esto. 4 ahogamientos y 6 electrocuciones. El 41% de la población dominicana es cristiana evangélica. Y se estima que de un 23 a 18% no conoce del Señor. Y yo estaba haciendo unos cálculos matemáticos para traerle una reflexión a mí mismo, sobre todo. Y si nosotros dividimos esto, nos damos cuenta que si del 41% de evangélicos cristianos que hay en República Dominicana nos disponemos a alcanzar un amigo para el Señor, al menos 7 personas, ya sea en un mes, en un año, que nosotros nos propongamos, lo podemos hacer en el nombre del Señor. Y eso es algo como mínimo. Entonces yo quiero saber de ustedes, ¿quiénes se proponen al menos alcanzar 7 personas para el Señor? Eso haría que toda la República Dominicana sirviera al Señor en absoluto. Si nosotros como hijos de Dios nos disponemos a alcanzar a los perdidos. Y terminamos como comenzamos. Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano José Orlando.
De verdad que nos vamos nutridos en esta noche. Nuestra gran comisión. Y esas 7 esferas me impactó. ¿Quiénes estudian aquí? Esa es una esfera en la que usted se puede desarrollar. ¿Quién tiene familia aquí? Esa es su esfera de trabajo. ¿Quién tiene un trabajo secular? Esa es su esfera de trabajo con sus compañeros. ¿Quién asiste a una iglesia? Esa es su esfera de traer toda su familia, todos sus compañeros, todos sus amigos a la casa de Dios. Cada uno de nosotros en las diferentes esferas que mencionaba nuestro hermano José Orlando en este video, cada uno de nosotros tenemos un llamado para traer las almas a Cristo. Usted tiene un lugar donde usted puede sembrar la palabra, que no le dé temor. Lo bueno que usted tiene que compartirlo. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y porque el alma de esa gente que está en su entorno, cuando el Señor venga y nos toque estar delante de Él, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Tú tenías el Evangelio? ¿Tú tenías la verdad? ¿Tú tenías la vida? ¿Tú tenías lo que tu familia necesitaba? ¿Y por qué no hablaste? El Señor nos guarde de no ser encontrados aptos delante de Él y de dejar de hacer lo que nos corresponde. Yo quiero que terminemos este tiempo con una oración. Póngase sobre sus pies. Vamos a presentar delante de Dios la petición de poder nosotros ser testigos de nuestro Cristo. ¿Quién ha recibido bien de Él? Yo no conozco a nadie que haya conocido a Dios y le haya entregado su vida que haya recibido mal. Así que ese bien que usted ha recibido, vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de darlo a otros. Porque el que recibe a Dios le va a agradecer el que usted le dé vida. Porque cuando compartimos el Señor, compartimos el Evangelio, compartimos la vida. Señor, te damos gracias.